Selene Flores tenía muchas ganas de estar el día de hoy con nosotros, pero otra vez se sintió mal. Ya está siendo atendida, le estaremos dando más información en los próximos minutos, pero ella está bien, ciertamente. Tenía muchas ganas de retomar la transmisión, se sintió un poco mareada. Ya le estaré informando. Bien, y continúo con la información porque, como le decía Selene, hoy es el día 10 de hechos violentos en Sinaloa por la pugna directa entre integrantes de los Mayos y los Chapitos. Ahora pasaron de bloqueos y quema de vehículos a seguir dejando cuerpos sin vida tirados en la calle. Esta mañana fueron encontrados los de 3 jóvenes de entre 20 y 25 años. Tenían huellas de tortura y estaban debajo del puente del Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita. Esto es en Culiacán. A unos pocos kilómetros de distancia también se ubicó el cuerpo de una mujer que tenía el rostro encintado. Más tarde se reportó el abandono de otro cuerpo apenas ayer. La Secretaría de la Defensa Nacional reportaba 32 muertos en los últimos 8 días, 30 civiles y 2 militares, cifra que, según informó el gobierno federal, ya ha aumentado. Y como le decía, la lucha interna se recrudeció y en redes comienzan a circular imágenes de levantones, como este video captado por una cámara de seguridad la madrugada de ayer. En las imágenes se observa la irrupción de un grupo armado en un edificio de departamentos al sur de Mazatlán. Aunque no hay confirmación de las autoridades, medios locales reportan que se trata del condominio Torre Boca del Cielo. Ahí ingresaron 7 hombres encapuchados con armas de grueso calibre y uniformes tácticos. A la fuerza entraron a un departamento y se llevaron a 5 hombres que, se dice, serían originarios de Coahuila. En los últimos 10 días, la Fiscalía de Sinaloa tiene reporte de al menos 43 personas desaparecidas. Y en ese contexto, ayer las autoridades educativas en Sinaloa señalaron que era seguro el regreso a las escuelas, pues se puso en marcha el operativo de proximidad en centros escolares que contempla la presencia de fuerzas de seguridad. ¿Cómo van las cosas? Bueno, para hablar de eso nos enlazamos con mi compañero Manuel Aceves. Manuel, buenas noches, adelante con tu reporte. Buenas noches, Víctor Hugo, buenas tardes para Sinaloa. Efectivamente, se ha reactivado precisamente la actividad escolar desde el día de ayer. Sin embargo, en las escuelas se encuentran vacías prácticamente. El día de hoy tampoco hubo una gran asistencia, hubo un poco más que la de ayer, pero paulatinamente la confianza va recuperándose por parte de los padres y madres de familia. Hoy también hubo un plan de reactivación económica, sobre todo porque muchos negocios han permanecido cerrados, Víctor Hugo, lo cual ha ocasionado pérdidas millonarias. Estamos hablando de cerca de 350 millones de pesos diarios para los comercios, para los negocios. Y esto ya ha empezado a mermar en la economía a nivel general, por lo cual hubo una reactivación, hubo un encuentro con autoridades donde se acordaron una serie de estímulos para negocios, se acordó también la condonación de ciertos impuestos de manera temporal, el apoyo con despensas a aquellos comerciantes más chicos, y en las escuelas lo que vimos fue ausentismo de nuevo. Como te lo decía hace un momento, un poco más de asistencia, un poco más de flujo vehicular. Si me permites mostrarte, ya se ve un poquito más de vehículos por las calles. Sin embargo, todavía siguen siendo muy pocos. La confianza no se ha recuperado al 100%, aunque la dinámica de los grupos delictivos ha venido cambiando. Son balaceras por las noches, levantones, como lo mencionabas, y en las mañanas todavía hay alguna que otra refriega. Lamentablemente es parte de esa nueva normalidad. Se sabe de rumores de situaciones de enfrentamientos en los campos, en las rancherías, y pues la autoridad está presentando un resumen, un informe cada noche donde se da cuenta de todo ello. Sin embargo, pues como te lo digo, es parte de esa nueva normalidad y paulatinamente las actividades dentro del casco urbano, en el caso de Culiacán, se han ido recuperando. No es el caso de Lota, donde ahí se mantuvo la recomendación por parte del ayuntamiento a mantener las clases suspendidas. Paulatinamente también buscarán reponerse de esta situación, se están entregando despensas a las familias afectadas. También en el caso de Aguaruto, hoy se entregaron una serie de despensas. Aguaruto es una comunidad muy cercana a Culiacán, es una sindicatura muy pequeña, donde se han visto afectados también por la falta de la llegada de proveedores, por lo cual se están entregando estas despensas para no mermar la economía de las familias y sobre todo para tener abasto de ciertos productos básicos. Entonces así la situación en Sinaloa, con una recuperación paulatina, con poco a poco la gente saliendo de sus casas, que esto hace unos días era impensable por estos rumores de balaceras, de enfrentamientos, pues hoy ya vemos incluso cómo buscan paulatinamente recuperar sus actividades con muy poca circulación de vehículos en las calles, pero pues en comparación con días pasados, mucho mayor totalmente, porque las calles lucían desoladas, Víctor Hugo.
Bien, Manuel, días difíciles, días complicados los que vive Sinaloa. Me quedo con esta frase que nos dices, la nueva normalidad, así como vive Sinaloa en este momento. Cuídate y seguimos en contacto, Manuel. Buenas noches. Buenas noches, estaremos muy pendientes. Y bien, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los medios de comunicación de estar magnificando los hechos allá en Sinaloa para infundir temor en la población. Incluso comparó la situación de inseguridad de Guanajuato y Sinaloa al mostrar las cifras de homicidios que se tienen registradas en ambas entidades. Vamos a ver cómo lo dijo. La noticia acerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos. La verdad, es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido. Muy feo comparar cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Les voy a dar un dato. Desde que empezó la crisis en Sinaloa, si comparamos esos 15 días, y ahorita lo podemos hacer, de homicidios con los homicidios en Guanajuato, es probable que sean el doble los que han fallecido lamentablemente en Guanajuato con los que han perdido la vida en Sinaloa. Ahí lo que dice el presidente, y ciertamente la violencia, lo que está pasando en Sinaloa llegó a la discusión de la sesión ahí en el Senado de la República. Chiapas, un estado maravilloso, pero les estoy pidiendo auxilio para el estado de Sinaloa. No minimicemos la violencia que está pasando, señor presidente. Ellos saben cómo empezó todo este grave problema que estamos viviendo de inseguridad pública, no solo en Sinaloa, sino en todo el país, porque es la corrupción, es la complicidad de quienes gobernaron en 70, 80 años, los que nos heredaron esta lacra de la inseguridad. Bien, hasta aquí con el tema Sinaloa. Ahora vamos a Baja California porque allá el alcalde de Tecate, Darío Benítez, sufrió un atentado. Esta madrugada su vehículo oficial fue incendiado. La camioneta tipo Suburban estaba estacionada fuera de su casa mientras él se encontraba al interior del domicilio. El ataque lo dio a conocer el mismo alcalde a través de sus redes sociales. Y también en Chihuahua, debido a los hechos violentos del lunes, las autoridades municipales de Valle de Allende pidieron a la población evitar salir de sus casas ante la posibilidad de que continúe la violencia. Mediante un mensaje en las redes sociales oficiales, emitieron el mensaje de alerta en el que se exhorta a la población a extremar precauciones y evitar, como le decía, salir de sus hogares si no es necesario. Y es que esta tarde, sujetos armados levantaron a un hombre en la carretera que comunica a Pueblito de Allende y desde el lunes la zona sur del estado se encuentra en alerta roja debido a enfrentamientos entre grupos antagónicos. Vamos a cambiar de información porque en Naucalpan, en el Estado de México, comenzaron los funerales de los fallecidos tras el deslave ocurrido en la colonia Emiliano Zapata. Las familias denuncian el poco apoyo de las autoridades. Mi nombre es Estrella Elizabeth Bejarano. Perdí a mis 2 hijos, mi padre y mis 3 sobrinos. Y lo que yo pido a la fiscalía o a quien pueda darme solución, que ya me los entreguen, por favor. Ya mañana ya es otro día, ya son 2 días que no los tengo. O sea, no me dejan ni verlos, no me dejan acercarme, no me dejan tenerlos. Tener aquí, los quiero velar y los quiero enterrar juntos. Es lo único que pido, que ya me los entreguen, por favor. Justamente el día de ayer me invitó a venir a esta hora cuando el accidente ocurrió, pero no pude venir por razones de la escuela. Me duele su pérdida, la conozco desde primero de secundaria y ha sido, bueno, fue una gran amiga y una gran persona conmigo. Vamos
vamos a tener imágenes en vivo de cómo se están llevando a cabo los funerales precisamente de estas víctimas del deslave que le comentaba. El día de hoy se les está velando ahí, lo tenemos en vivo con imágenes de nuestros reporteros de Canal 6, ahí se encuentran cubriendo este último adiós a las víctimas del deslave en Naucalpan, una situación difícil la que se ha vivido ahí en las últimas horas, en los últimos días, debido a las lluvias que han reblandecido los cerros. Ahí, en este momento, el último adiós, la despedida a estas víctimas. Pero no es la única tragedia, porque ahí mismo en el Estado de México, pero en el municipio de Gilotzingo, la tragedia de la localidad de San Luis Acayuca sigue cobrando víctimas. Anoche, rescatistas junto a vecinos lograron localizar el cuerpo de Fabián N., que se encontraba desaparecido desde el viernes pasado. Con este hallazgo ya son 10 personas fallecidas a consecuencias del deslave, mientras que otras 3 personas más se encuentran en recuperación en un hospital de Lomas Verdes. La alcaldesa del municipio, Teresa Casas, indicó que continuarán con la búsqueda de Silvino, la última persona desaparecida desde el día de la tragedia. Y con esto nos vamos a un corte, volvemos, tenemos más información. Sí, con nosotros estamos a 12 días de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y ya comienzan las confirmaciones de algunos de sus invitados. Hoy la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, confirmó su asistencia en representación del gobierno estadounidense. Mediante un comunicado, el presidente de ese país, Joe Biden, anunció que será su esposa quien encabece la delegación presidencial en la toma de protesta. Según información de la Casa Blanca, la primera dama ya estuvo en 40 naciones distintas durante los 4 años de presidencia de su esposo, precisamente representándole ante la llegada de distintos mandatarios, de distintos jefes de Estado. Así que viene Jill Biden en representación del gobierno de Estados Unidos. Y como le decía, la presidenta Claudia Sheinbaum ya confirmó hoy, la presidenta electa confirmó en sus cuentas de Twitter, de X, que 16 mandatarios estarán asistiendo a su toma de protesta. Se trata de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Honduras, Xiomara Castro. También vendrían los presidentes de Bolivia, Luis Alberto Arce, de República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, de Guatemala, Bernardo Arévalo, de Ghana, Nana Addo, de Libia, Mohamed Yunus, y de Paraguay, Santiago Peña. También se dio a conocer que están confirmados el primer ministro de nuestro país vecino del sur, Belice, John Briceño, de la República Árabe Saharaui, Bucaraya Hamadi, y de Santa Lucía, entre otros. Hay parte de los jefes de Estado que estarían viniendo a esta toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Y en ese contexto, hoy el Senado de la República aprobó que el 1 de octubre de cada 6 años, es decir, cada vez que haya una transición, una toma de protesta de un presidente, pues va a ser día feriado oficial. Un día de descanso, el motivo, como le decía, la transición del Poder Ejecutivo Federal. Durante la sesión, los legisladores de oposición hicieron peticiones a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. De mujer no garantiza conciencia de género. Requerimos entonces que lleguen las mujeres, y hemos luchado por eso, porque es nuestro derecho estar en condiciones de igualdad en donde están los espacios de poder público y político. Cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Requerimos entonces que lleguen las mujeres, y hemos luchado por eso, porque es nuestro derecho estar en condiciones de igualdad en donde están los espacios de poder público y político. Pero se requiere una agenda de género que sea impulsada con toda precisión y con toda claridad. Por supuesto que este 1 de octubre, al tener una mujer presidenta, pues esperamos que los resultados se vean pronto y que sean primero las mujeres, primeras en derechos, que sean las mujeres las primeras beneficiadas, que se vea un gobierno con verdadera perspectiva de género. Y seguimos con temas legislativos porque sigue la polémica en torno a la ausencia del senador emesista Daniel Barreda durante la votación de la reforma judicial. El senador hoy dio una conferencia en medio de todas las sospechas, de las suspicacias que hay sobre si pactó o no pactó para no estar ese día ahí en el Congreso. Bien, él en esa conferencia explicó que estuvo supuestamente retenido o incomunicado. Usted recordará que él en su momento se aseguró por parte de Adán Augusto López, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que había hablado por teléfono con él. Bien, hoy ante estos dichos Barreda respondió
e insistió en que él estuvo incomunicado porque estaba atendiendo la detención de su padre. Ya habló sobre este tema el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Ante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario. Yo hablé con el senador Barrera, según se me dijo que era, no he hablado nunca con él, no conozco su timbre de voz. Lo que sí le dije es, oye, hay aquí mucha inquietud por tu paradero, de parte de tu fracción parlamentaria. Podemos hacer una videollamada más tarde, y él me dijo que no. Hay parte de la polémica en la que se encuentra envuelto el senador Barreda. Y hablando de personajes polémicos en torno a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, hoy el senador que dijo que no traicionó al PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, se reunió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En redes sociales el legislador publicó esta foto donde está con ella en su casa de transición y con el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López. De acuerdo con Yunes Márquez, la visita tuvo el motivo de desearle éxito en su gobierno. Y por cierto, casi una semana de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, abrió una nueva consulta al Pleno de la Corte sobre si es precedente una controversia que magistrados y jueces interpusieron para suspender su aplicación. Esta nueva consulta se da respecto al cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo que se dio para aprobar esta reforma tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero también en los congresos locales, así como de su contenido material. El asunto fue clasificado con el carácter de urgente por la presidenta de la Corte, quien lo turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que elabore un proyecto de sentencia que pueda ser presentado ante el Pleno. Ya menos de 2 semanas de que termine su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue enviando iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. Mi compañero Fernando Damián nos tiene todos los detalles. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues envió prácticamente al cuarto para las 12 del final de su sexenio 2 iniciativas de reformas, una a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y otra a la Ley Federal de Derechos. La primera pues para endurecer el control sobre las armas de fuego con el fin, asegura en su proyecto, de reducir la incidencia de homicidios dolosos y detener el tráfico ilícito de armas de fuego de Estados Unidos hacia México. La otra tiene que ver, Víctor, la iniciativa de reformas a la Ley de Derechos con extinguir el fideicomiso del que hasta ahora se ha financiado el proyecto Tren Maya y destinar esos recursos procedentes del pago que hacen los visitantes extranjeros que entran en calidad de turistas, pues para fortalecer, dice la iniciativa, pues los aeropuertos, la industria aeroportuaria del país, a cargo y administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional y también por la Secretaría de Marina. Así las cosas, te puedo comentar, Víctor, que consultado al respecto si se iban a discutir con rapidez, si se iba a dar trámite rápido a estas iniciativas, el coordinador de Morena aquí en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que no se caerá en una vía rápida y que se esperará a la integración de comisiones para proceder al análisis de esta iniciativa. Esto es, pues ya hasta el mes de octubre, si es el caso, Víctor. Por lo pronto comentarte que ya el Pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado, eso sí, la reforma al artículo 2 constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. La discusión en lo particular continúa y en breve ya estarán agotando la discusión y enviando el proyecto al Senado de la República. Víctor. Ahí está la información, intenso el trabajo legislativo, Fer, y como bien dicen, el presidente López Obrador aprovechando hasta el último minuto para enviar iniciativas. Vamos a ver si en los próximos días no manda otras por allá a la Cámara de Diputados. Que tengas buena noche, Fer. Buenas noches, Vic, hasta pronto. Bien, y mientras tanto, la Ciudad de México, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Esta historia que hemos ido siguiendo en las últimas semanas,
quitándole el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega, dándoselo, quitándoselo. Bueno, de nueva cuenta, se revocó esta nulidad y se le ha regresado el triunfo a la candidata del PAN, PRI, PRD en esa demarcación. Por unanimidad, las magistraturas resolvieron que no se acreditó la violencia política de género que había denunciado la excandidata de Morena, Catalina Monreal. Por cierto, la morenista anunció que impugnará esta decisión, todavía puede impugnarla una vez más, en este caso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por su parte, la alcaldesa electa, Alessandra Rojo, hizo un llamado a dejar atrás la polarización. Debemos terminar con la polarización. Hay que construir una agenda común en los 3 órdenes de gobierno, porque el único interés de la gente y la única exigencia es que ellas y ellos estén primero. Cada día que pasa seguimos sumando apoyos, porque nuestra convicción es hacer un gobierno transparente que incluya y cuide a todas y todos. Bien, y con eso vamos a un corte, ya regresamos porque le vamos a platicar sobre el documental sobre el Tren Maya realizado por Epigmenio Ibarra, que presenta una visión sobre la importancia de la obra, su impacto en la vida de los trabajadores y de las comunidades que lo recibieron. El segundo capítulo, llamado Mar Caribe, la puerta al mundo, será transmitido por Milenio Televisión este sábado 21 de septiembre a las 20 horas. Machesconi, chemba pues mak kaota tu membela mak buki tikenok kubuti tu bukin talek uch benogo, chemba le maya masatki, macheski, masatobi, tak behla etakanon. Fundamentalmente, Cancún se va a constituir en el punto de entrada hacia toda la cultura viva del mundo maya. Llegan 30 millones de turistas a Cancún. Lo que queremos es que se interne al corazón de la nación maya. Esto que vemos en Quintana Roo es muy emblemático. Una cultura viva, una cultura con profundas raíces con su patrimonio material. Los mayas aquí siguen, nunca dejaron de estar aquí. Y ellos precisamente están muy orgullosos de poder recuperar lo que sus antepasados hicieron. Lo que se cayó antiguamente lo estamos componiendo, lo estamos levantando. Es el Tren Maya y por eso lleva orgullosamente el nombre de las comunidades de esta región. Es el tren que logró unir a todas y todos, trabajadores de diversas partes del país, uniendo a diferentes empresas, uniendo a hombres y mujeres. El tren no es solo un tren, no, es plan integral. A la cultura, a la historia y a los que hicieron esta cultura y esta historia. Que podemos convivir bien con el medio ambiente, las selvas, los arrecifes, la biodiversidad. Todos los pueblos de la península van a verse beneficiados. Cuestión de tiempo, la historia nos va a dar la razón. Esto es el fruto del esfuerzo, de la fatiga, del sacrificio de millones de mexicanos. Este cambio, este renacimiento de México. Documental Tren Maya, capítulo 2, Mar Caribe, la puerta al mundo, sábado 21 de septiembre, 20 horas. Recuerde que como cada año, mañana 19 de septiembre, se realizará el simulacro nacional en punto de las 11 de la mañana. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que a esa hora sonará la alerta sísmica. Tome sus previsiones, recuerde, será el ejercicio que hacemos año con año. Recordemos que este ejercicio es importante, importantísimo para identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión en caso de sismo. Se recomienda tener siempre un botiquín para uso médico y una carpeta con documentos esenciales a la mano. La dependencia también informó que enviará un mensaje de texto a los ciudadanos a través de sus celulares para que estén alerta en este simulacro. El mensaje aparecerá en la pantalla y comenzará a sonar un sonido específico que no será la alerta que ya conocemos. Es importante mantener la calma durante todo el tiempo. Recuerde, es el ejercicio que hacemos año con año. Y continúa el problema de los taxis de aplicación en el aeropuerto capitalino, pero ¿usted sabe cuánto pagan los taxistas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que los deje operar? ¿Por qué están ahí?
qué es lo que le deben. Ana Karina Martínez, tú nos tienes todos los detalles. Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto y así tal cual lo mencionas. Siguen los problemas entre los taxis permisionarios que operan en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México contra los taxistas de aplicación de movilidad. Ya lo vimos esta mañana con las largas filas que se presentaron en la terminal capitalina. Sin embargo, como ya mencionabas, ¿cuánto pagan estos taxis que operan ahí en el Aeropuerto de Ciudad de México? Esta cifra es 10 millones de pesos al mes por diferentes tipos de contraprestaciones, rentas, luz eléctrica y todos los servicios. Sin embargo, ya ayer platicábamos cómo las autoridades federales daban a conocer que estos taxis permisionados adeudaban 36 millones de pesos al aeropuerto de la capital por diferentes contraprestaciones que incluyen, pero hasta la energía eléctrica. Al respecto, Luis Gabriel Martínez Rendón, que es operador de la compañía Aerotaxi y que también es integrante de las mesas de diálogo que hay con las autoridades del aeropuerto para la integración de las aplicaciones de movilidad, se deslindó de las deudas y dijo que solo es la compañía Sitio 300 la que presenta pasivos, y reiteró que en caso de que se vuelva a activar la reforma al reglamento del autotransporte federal para permitir el acceso de las compañías privadas digitales a todos los aeropuertos del país, se dejarían de entrar a las arcas de la terminal aérea ingresos millonarios. Y además, así lo dijo, sería la muerte del transporte de los taxistas permisionarios que cumplen con los requisitos para brindar un servicio de calidad a los usuarios. No obstante, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya había dado a conocer cuáles serían algunos de los requisitos que se les pedirían a las plataformas de movilidad, como tarjetas de identidad, cuotas, exámenes médicos a los choferes, pero también las revisiones técnicas para los automóviles, por lo que su ingreso no sería del todo ilegal, puesto que tendrían que cumplir con todas estas regulaciones para realmente poder operar dentro de las instalaciones del aeropuerto. Del otro lado, la otra voz es que representantes de Uber llamaron a escuchar a los usuarios, a ofrecerles diversas opciones de movilidad para evitar esperas prolongadas o lo que sucede actualmente, que es que tengan que caminar muchísimo para poder abordar los taxis de movilidad. Y la pelea al respecto sigue, Víctor. Lo más importante, o lo que se está aquí viendo bastante, es que los más afectados siguen siendo los usuarios, que ya lo vimos hoy, presentaban largas filas para poder abordar un taxi. Perfecto, Cari, pues ahí está, 10 millones de pesos al mes, un negociazo redondo, también hay que decirlo, y finalmente ahorita, pues los que están pagando son los usuarios que tienen que caminar 1 kilómetro, prácticamente 10 minutos para poder llegar a tomar un taxi fuera de la terminal, y recordemos que no es una colonia muy segura, que digamos, las que está ahí al lado del aeropuerto. Cari, muchas gracias. Muchas gracias, seguimos al pendiente. Vamos a temas internacionales. Desde ayer le hemos estado reportando cómo en el Líbano al menos 20 personas han muerto y otras 450 sufrieron heridas luego de que han explotado el día de hoy. Ayer platicábamos sobre los Vipers que explotaron en las manos de varios operadores de Hezbollah. Hoy continuó este ataque y ahora explotaron walkie-talkies utilizados por integrantes de este grupo terrorista. Ya le decía que ayer miles de Vipers fueron detonados y quedó como resultado 12 muertos y 3,000 heridos. Aparentemente estos Vipers habían sido manipulados por los servicios secretos de Israel. Ahora continúa esta ofensiva con los walkie-talkies, que por lo pronto ahora ya Hezbollah ha anunciado que habrá venganza en contra de Israel. Este es uno de los días más mortales desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas hace casi un año. Las fuerzas de defensa israelíes no se han adjudicado las explosiones, pero ciertamente el gobierno de Estados Unidos, en funcionarios que no han sido identificados, dijeron haber sido informados por parte de funcionarios israelíes respecto a esta operación en la que se introdujeron explosivos plásticos en estos walkie-talkies y en los Vipers. Y sobre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, el líder de la Conferencia de Acción Política Conservadora, Eduardo Verástegui, y también exaspirante presidencial, cantante y actor, presentó un rap en apoyo al candidato presidencial republicano, Donald Trump. Aquí un fragmento. Soy Eduardo Verástegui. Los latinos estamos con Trump. ¡Suéltala! ¡Latinos con Trump! ¡Latinos con Trump! ¡Latinos con Trump! ¡Los latinos están con Trump! Trump again, make America great again.
Wall again. And we will make America great again. La tenemos. Bueno, ese video no necesita explicación, por sí solo habla. Y mientras que la candidata demócrata Kamala Harris visitó la conferencia anual de liderazgo del Instituto del Caucus Hispano del Congreso. Durante el evento enfatizó la necesidad de reformar el sistema migratorio y proteger a los Dreamers. Por último, criticó las propuestas en ese tema, en el tema migratorio, de su rival, Donald Trump. And while we fight to move our nation forward to a brighter future, Donald Trump and his extremist allies will keep trying to pull us backward. We all remember what they did to tear families apart. And now they have pledged to carry out the largest deportation, a mass deportation, in American history. Imagine what that would look like and what that would be. How's that going to happen? Massive raids? Massive detention camps? What are they talking about? Bueno, estamos recibiendo muchas preguntas, obviamente, sobre el estado de salud de Selene Flores. Hay que darles la información como es. Está bien en este momento, está siendo atendida por el equipo médico aquí de Grupo Milenio. Se encuentra descansando aquí a unos metros de mí, en una de las salas, aquí muy cerca de la redacción. Pero sí, quiero enfatizar, quiero insistir, se encuentra en este momento bien. Ella está esperando ahí para que le terminen de revisar todos los datos médicos. Pero Selene está bien, ciertamente. E insisto, como ella al principio nos lo había dicho, ella quería regresar el día de hoy, tenía muchas ganas de estar con ustedes, con el auditorio, esta tarde aquí en Milenio Noticias, pero las condiciones de salud no lo permitieron. Obviamente le seguiremos informando respecto a lo que sea pertinente y lo que vaya ocurriendo con nuestra compañera Selene Flores. Y con esto nos vamos a un corte, ya volvemos, tenemos más información. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a información de la Ciudad de México porque un árbol cayó sobre las vías de la línea B, afectando a cientos de personas que se trasladaban a su hogar. Vamos con mi compañero Manolo Hernández. Manolo, tú nos tienes todos los detalles. Buenas noches. Víctor, muy buena noche. Y es que esta tarde cayó un árbol sobre las vías de la línea B del metro, esto entre la estación Netzahualcóyotl e Impulsora, por lo cual el servicio se vio suspendido. Bueno, de hecho sigue suspendido. Esto obligó a usuarios a buscar maneras de trasladarse. Algunos tenían que llegar hasta este punto donde nos encontramos, que es Ciudad Azteca. Para ello, algunos ciudadanos mostraron su apoyo y los dejaron subir, sobre todo quienes tenían camionetas tipo pick-up, a la batea, para con esto ayudarles a que llegaran lo antes posible. Inclusive un camión pesado que se dedica normalmente a transportar cemento les dijo que si querían se subieran a la plataforma para poder así continuar su camino. Nosotros acompañamos a estas personas desde el metro Impulsora hasta esta última estación de la línea B, que es Ciudad Azteca. Pues sí, todos llegamos bastante empolvados, prácticamente íbamos agarrados unos con los otros. Traía por ahí algunas correas, también traía algunas maderas, entonces también los ciudadanos se agarraban de esta parte. Se subieron personas con niños, personas de la tercera edad, inclusive con un bastón. Todo esto para evitar el trayecto, y es que caminar desde el metro Netzahualcóyotl o Impulsora hasta Ciudad Azteca es aproximadamente un trayecto de 1 hora u 1 hora y media. Esto depende de qué tan rápido se camine y la condición física de las personas. En este momento todavía no tenemos el servicio del metro de Ciudad Azteca hacia la zona de Impulsora. Ahí llegaron bomberos tanto del Estado de México como de la Ciudad de México para poder seccionar este árbol, retirarlo, que no quedara ningún residuo, y también personal del metro se dio a la tarea de en las vías no quedara absolutamente nada. Desafortunadamente, pues también en esa zona no se cuenta con el servicio de energía eléctrica, lo cual pone en un peligro mayor a quienes están caminando por esos puntos, por esa intersección, ya que tampoco, desafortunadamente, hemos visto presencia policial para resguardar a los ciudadanos que están caminando esta noche para poder llegar a su casa. Víctor. Vaya imagen, Manolo, pues estamos pendientes, obviamente regresaremos contigo en los próximos espacios de Milenio y también en Canal 6. Completamente bloqueada la línea B del metro. Estamos pendientes. Buenas noches, Manolo. Seguimos.
Y ya están con nosotros Minelia Taide e Ivette Salgado. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Y mira, y con información interesante de Batman, que ya sabemos que es uno de tus favoritos, en el universo de Batman, porque en realidad vamos a hablar del Pingüino, que es el personaje que ahora pasa de la película a la serie. Matt Reeves, el director de la película, se suma ahora como productor de esta serie. Y pues bueno, lo importante y lo interesante de saber de esta serie protagonizada por Colin Farrell es justamente el tono que le están dando a la historia. Es bastante oscuro, se meten a la psique humana de una forma bastante perversa y al mismo tiempo pues dándole a la figura femenina un peso importante y distinto al que se le ha dado usualmente en los cómics. Platicamos con la showrunner del proyecto y esto es parte de lo que nos dice respecto a cómo llevar este personaje a una serie donde se puede profundizar mucho más con él. I'm very impressed by the relationship that he has with his mother, and very small details like not to use the place for people with disability on the subway. That tell us a lot about who is the Penguin. So what can you tell us about this part of the story and the character? Well, to me, I think details are everything in a story. They matter a lot. You know, I think in the comic books historically, they've used in the past, you know, they've made villains have a disability or have an otherness to them. And I wasn't interested in furthering that trope. Oz is who he is and is a complicated, problematic man because of his psychology, not because of his appearance. I wanted to talk about masculinity, and I wanted to dig into trauma, and I wanted to dig into deeper questions as to why a man like this seeks power. Es que véanlo, cómo no, tiene una caracterización impresionante, una transformación física, pero sobre todo mental para abordar el personaje. Sí. Los movimientos, la pregunta era enfocada al tema de la discapacidad que tiene el Pingüino, porque lo vemos con una cuestión física que le imposibilita ciertas cosas y esas imposibilidades que tiene físicas las suple de una forma con inteligencia, con creatividad, con muchísimas cosas que llevan a hacerlo lo que es el Pingüino. Qué actorazo es Colin Farrell, en verdad es que la forma en la que lo caracteriza, y no es un personaje sencillo para de nada caracterizar, ¿no? Porque históricamente ha sido un personaje como más de mofa, de burla. Danny DeVito lo hizo bien en su momento ya hace muchos años, pero este es el Pingüino definitivo, yo creo. Yo creo que el que tiene la quiere ver. Yo creo que el público quiere ver también de acuerdo a lo que conocemos del cómic, ¿no? Porque justamente va a los orígenes, va a cómo se cimenta toda esta psicología del personaje desde su relación incluso con su madre, que también forma parte de la historia. Así que ahí está una buena oportunidad para ver al Pingüino y adentrarnos a este universo en la pantalla de Max a partir de esta semana. Y ahora nos vas a contar pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Decía yo en la Cineteca, ¿no? Así es. Porque justamente, pues, se acordarán que mencionamos en su momento el concierto que se llevó, la proyección del concierto de Mis 40 en Bellas Artes, en la Cineteca Nacional, bueno, más de 6,000 personas, una cosa histórica, estamos viendo ahí las imágenes, esto no había pasado en la Cineteca. La función que estaba programada para este fin de semana, para el sábado, se suspendió debido a que pues querían ofrecer mejores condiciones para recibir a todas las personas y por eso hoy la Secretaría de Cultura dio a conocer que esta proyección se va a realizar, sí, pero en el Zócalo este domingo a las 7 de la noche, así que si tenían muchísimas ganas de cantar al ritmo de Juan Gabriel, se quedaron con ganas el fin de semana, este domingo lo pueden hacer en una explanada mucho más grande. Gracias, Ivette. Si a todos nos gusta Juan Gabriel, lo decíamos. Sí, hombre. Todos queremos ir a todos cantar. Todos quieren ver a Juan Gabriel. Tenemos cita. ¿6,000 personas? Más de 6,000 personas en la Cineteca. Exactamente. Impresionante. Esto no había pasado ahí. La verdad es que en retrospectiva y en perspectiva lo podemos ver con el concierto que se proyectó de Queen, había 2,600 personas. No, bueno. ¿Cómo comparamos? No comparamos, no, por supuesto, Así es. Una cosa es el gigante Freddy, pero Juanga es Juanga. El Noa va a estar en el Zócalo ahora. Perfecto, gracias, Ivette. Sin duda. Gracias. Y tú nos vas a contar del partido de las antigüedades. De leyendas. Leyendas. ¿Sabes qué me preocupa que digas antigüedades? Porque todos estos eran mis ídolos de niña. Entonces, okay. Bueno, eso es una referencia más personal, ¿sabes? Exactamente. Este viernes tendremos, chicos, pues partido de leyendas internacionales contra leyendas de selección mexicana, que también son los buenos de selección mexicana, con los que
yo también tengo que decirlo, crecimos, ¿no? Y bueno, se llevará a cabo justamente en nuestro país, en la ciudad de Monterrey. Es un duelo de FIFA que viene mucho por todo lo que se va a vivir en el 2026, por eso la verdad es que están como calentando este tema también del fútbol en nuestro país con este tipo de figuras, ¿no? Va a estar David Trezeguet, Maxi Rodríguez, los italianos Andrea Pirlo, fueron los que llegaron hoy, Gianluigi Buffon, así como el español Xavi Hernández, ¿no? O sea, campeones del mundo, campeones Xavi en el 2010 y por ejemplo los italianos, recordemos, en Alemania 2006, me volteé a ver así como diciendo, creo que ya te estabas trabajando aquí. Sí, efectivamente. Ya estaba aquí, exacto. En el 2006. Ahora, y de la selección mexicana, ¿quiénes juegan? Bueno, vamos a ver a Luis Hernández, vamos a ver a Jared Borghetti, vamos a ver a Jorge Campos. ¿En qué año se enfrentaron Jared Borghetti y Gianluigi Buffon? En el 90. 2002. Bueno, en el 2002 más bien, perdón. Hace en el 90 no fue México al Mundial. No, fue el de los cachirulas, fue el de los cachirulas, tienes razón. En el 2002, exactamente, aquel golazo, ¿no? De Jared, justamente con la cabeza, fue un golazo de Jared. Bueno, ya ves, como tú también te emocionas con esas figuras de cuando selección. Cuando uno recuerda la historia antigua siempre se emociona. y era parte realmente esta selección de pues una pasión que creo que hoy se ha perdido justamente con el tricolor a raíz de tantos tropiezos. Si antes no llegábamos al quinto partido, ¿no? Y era la meta, hoy vamos para atrás, ¿no? Lo hemos comentado, no llegamos exactamente. Entonces, ha sido muy complicado para la selección mexicana. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaron estas figuras a su llegada a Monterrey. Bueno, muy contento de poder participar este evento, mi primera vez en Monterrey, así que muy contento de estar aquí. Bueno, esperemos que como todo acontecimiento importante sea una fiesta y bueno, que la pasemos de una manera excepcional, siempre relacional. Bueno, el mexicano siempre ha sido protagonista, sabe perfectamente que tienen que mejorar, tienen que crecer sus ambiciones, pero bueno, creo que a partir de ahora las cosas irán mejorando. La verdad que va a ser algo lindo, en un lugar también que es muy futbolero y bueno, la verdad que vamos a encontrarnos con viejos amigos que hemos coincidido en algún club o en selecciones. Entonces, bueno, la verdad que va a ser un lindo espectáculo, un lindo ambiente y bueno, ya con ganas de encontrar con ex compañeros. Maxi Rodríguez, que también, recordemos, se enfrentó a la selección mexicana con la selección de Argentina, se le preguntó justamente eso. Te digo qué golazo nos metió exactamente, recordando, por eso te 2010. Digo, o sea, sé que tú también estás apasionado con esto, hay que invitar a la gente a verlo, por cierto, va a ser transmitido por Canal 6 el próximo viernes a las 9 de la noche, entonces nuestra cadena hermana ya estará, por supuesto, transmitiendo este partido y estaremos disfrutando con leyendas del fútbol. Es que, ¿sabes qué? No quiero decir algo, pero lo voy a decir y voy a sonar viejito, pero es cuando la selección sí emocionaba. Estos que están ahí, estos que van a jugar, son los que se emocionaban, que sí llegaban al cuarto partido, que jugaban bien, no lo que tenemos ahora. Efectivamente, son de los que recordamos, ¿no? Decíamos el gol de Jared. Independientemente de las cualidades físicas que tengan ahora o no, creo que ver ese tipo de leyendas sí está a gusto, ¿no? Luis Hernández, oye. Sí. O sea, 98. Eran realmente los que decíamos, se mataban en la cancha, ¿no? Realmente sudaban la playera de la selección, realmente aspiraban a otras cosas. Sí, hoy se ha perdido mucho eso y creo que, ¿sabes qué? Parte de lo que está pasando también con selección mexicana, que va a ir a algunos lugares de la República como Guadalajara, que regresa después de 14 años a Puebla en las próximas fechas vivas, es también para que la gente se vuelva a arraigar con esta selección, porque realmente no hay, y lo veíamos en partidos de Estados Unidos hace poquito, la gente no está entrando y eso es donde también le está pegando a selección. Ya me desvié un poquito del tema, pero me apasiona. ¿A qué hora es el juego? ¿Cuándo es el juego? Este viernes a las 9 de la noche, lo pueden disfrutar por Canal 6, se va a jugar en Monterrey y nada más les voy a decir rápidamente al momento porque hay doble jornada también del fútbol mexicano. Las Chivas están 0-0 contra León y bueno, acaba de anotar Chivas, nos están diciendo ya en la producción que acaba de anotar Chivas vía penal, va ganando 1-0. Acá también lo importante es que para muchos que querían volver a ver a Javier Hernández ya está en la banca. No está jugando, pero ya está en la banca. Ya está cerca. Hablando de leyendas, creo que ya pudo haber jugado el partido. Sí, ya perfectamente. Pero bueno, ya regresó a la banca después de haber estado lesionado, perderse 3 partidos, ¿no? La verdad, todo el mundo está esperando que regrese Javier Hernández, ese Javier Hernández que conocimos también hace tiempo con selección mexicana. Y bueno, también hay que mencionar que se pidió un minuto de aplausos previo a este partido para André Marín, comentarista deportivo que falleció hace un par de días. Así es que emotivo también por esa parte, ¿no? Por lo que representó André Marín para el mundo del deporte.
para los periodistas también otra parte importante, entonces también... El joven Marín, como le decía. Exactamente, tuvo su parte... Mine, gracias. Muy buenas noches. Y gracias a usted por estar con nosotros esta noche aquí en Milenio Noticias. Quédese, todavía hay más información. Que tenga una excelente noche.